Amigos, ¿qué tal? Un gusto volver a contactarnos del artículo de la semana. Y bien, hoy les voy a compartir un artículo sobre identidad laboral y desempleo, que lleva por título Dime lo que haces y te diré quién eres. Y bien, vamos a la lectura del artículo. El hombre trabajando resume un encuentro permanente entre sus necesidades socio-bio-psicoculturales, que yo llamo el factor humano, y su performance de desempeño con arreglo a las competencias requeridas en su trabajo, que es lo que se conoce como el recurso humano. El hombre sin trabajo, desempleado en este caso, va de suyo, no logra ligar sus necesidades básicas a su productividad laboral. Su identidad se resiente, sus carencias aumentan. Los efectos de la desocupación crónica podrían clasificarse con arreglo a los aspectos siguientes: el económico, el sanitario, el educativo, el social, el cultural y el psicológico, además de la dimensión ético-moral e implicada, por supuesto. Comentaré aquí la fase psicológica, vinculándola a la temática de la identidad, definida la identidad, como la constante temporal que me posibilita reconocerme a través de los cambios en la vida. La identidad es lo que siento que soy y se relaciona con mi ser, esto lo subrayo, y mi hacer, esto también lo subrayo. Mi hacer determina gran parte de mi ser. Reitero esta afirmación. Mi hacer determina gran parte de mi ser. Cuando queremos saber a qué se dedica alguien en el mundo del trabajo, por ejemplo, es frecuente que al preguntarle responda: pues yo soy arquitecto, o yo soy comerciante, o yo soy carpintero, o empresario, o yo soy profesor, etcétera, etcétera. Lo que llamamos la identidad de rol o identidad laboral es un aspecto determinante a la hora de evaluar el equilibrio emocional y la capacidad de adaptación saludable a la organización del trabajo. El tema del desempeño y las competencias, subrayo esto o lo pongo en negrita, desempeño y competencia, son dos conceptos diferentes y complementarios, o suplementarios, veremos. Estos dos conceptos, desempeño y competencia, la vamos a abordar o los vamos a abordar en profundidad en otra nota. El tema del desempeño y las competencias, decía, tiene mucho que ver con esto, con la identidad laboral o la identidad de rol y su relación con la organización. Continuamos con la lectura. La identidad general de una persona, identidad general, ahí también subrayamos, puede sesgarse en tres dimensiones. Es decir, que la identidad general se descompone de alguna manera, o se compone, como quieran ustedes verlo, con lo que llamamos la identidad de género, que incluye los aspectos relacionados con el género y los emblemas de la sexualidad, la identidad histórica, que se vincula con los aspectos históricos y familiares en el marco de la estructura de parentesco, y finalmente lo que llamamos identidad de rol laboral, que recorre los aspectos relacionados con las expectativas atribuidas y asignadas en el plano de la performance socio-laboral. Continuamos con la lectura del artículo, ahora abordando un subtítulo que es El hombre sin trabajo. Y decimos que en el marco de la psicología del desocupado, esto lo ponemos entrecomillados, hemos sintetizado algunos trastornos del yo, observados ante la pérdida de trabajo, que llamamos a esos trastornos del yo, el yo donde reside la identidad,
A esos trastornos los llamamos síndrome reactivo al desempleo. Repito, síndrome reactivo al desempleo, o síndrome, como quieran. Las siglas serían SRD, síndrome reactivo al desempleo. Sus características individuales, es decir, observadas en el sujeto al margen de sus creencias ideológicas generales, específicamente gremiales, sociales o políticas, fueron las siguientes. La primera es la tendencia al aislamiento, como defensa frente a la hostilidad y el miedo. Por ejemplo, la dificultad en comprender qué debiera hacerse y la paulatina creencia de que será inútil todo esfuerzo en pos de un resultado exitoso en la búsqueda de trabajo, en el caso de que el sujeto esté buscando trabajo, con el riesgo de una gradual retracción de los espacios de participación e intercambio social. Por eso no es difícil entender que quienes participan orgánicamente de las agrupaciones político-reivindicativas de desocupados, muy ostensible en los últimos años y cada vez más, terminen encontrando allí, paradójicamente, en esas agrupaciones, en esa pertenencia, una nueva identidad social que reemplaza a la que perdieron al quedarse sin ocupación. Es decir, que esa identidad laboral se transforma en una identidad del desocupado. Y el trabajo es un trabajo de ser desocupado. Es decir, esa es la esencia, después de muchos años, inclusive de generaciones sin la cultura del trabajo, aparece una nueva identidad, que es la identidad del que no trabaja, la identidad del desocupado. Si a esto le sumamos que esa identidad de desocupado se puede prolongar en el tiempo de manera interminable a través de los subsidios y demás, esas personas construyen su propia identidad social a partir de esa nueva condición, que ya no es transitoria. Otro aspecto de este síndrome, que llamamos, como dijimos, reactivo al desempleo, es la aparición, en algunos casos, de un dilema complejo. La afirmación de un individualismo pasivo como filosofía de vida frente o versus a la opción de ser parte de un colectivo comunitario de acción militante, por ejemplo, un movimiento social, barrial, etc., que lo iguala, entonces, como par en el fragor de la lucha por la inclusión social. Esta es otra de las características del síndrome. Entonces, ser parte de un colectivo, llamémosle militante en ese movimiento, en ese grupo, pero la paradoja es que finalmente, como esto se prolonga en el tiempo, el sujeto que forma parte de ese colectivo se va constituyendo en una identidad crónica, la identidad del militante desocupado. Hay otros que quizás logren conseguir trabajo y entonces esa identidad se modificaría porque nuevamente aparece como la del hombre trabajando. El punto C de este síndrome es la disminución de la autoestima como consecuencia de una sensación de inadecuación social. Cuando la relación meta-esfuerzo-satisfacción, repito, relación meta-esfuerzo-satisfacción, se quiebra, no por voluntad o neurosis personal, sino por factores externos al individuo, el resultado puede ser un yo que experimente una vivencia de impotencia y autorreproche por el fracaso y sentirse entonces inútil y culpable. Vamos al punto D del síndrome, un curioso mecanismo de negación junto al famoso sentimiento de culpa hacen una extraña pareja en otros casos observados. Es decir, estamos caracterizando distintos aspectos que no tienen por qué darse obviamente en un solo individuo. Son aspectos diferentes identificados a partir de la presencia de este síndrome reactivo al desempleo. Y este sentimiento de culpa se expresa en que el individuo se autojuzga severamente por no haber logrado hacer lo que cree que se espera de él y la angustia desencadenada puede aparejar
el gesto de desentenderse de lo que está pasando, es decir, como una suerte de negación. El punto de este síndrome es la aparición eventual de una mayor agresividad, ya que la frustración de una necesidad de cualquier índole suele suscitar ese tipo de respuestas hasta que se procese y se establezca un nuevo equilibrio interno. Y finalmente, en estos puntos característicos que se presentan en el síndrome reactivo al desempleo, que insisto, pueden darse en distintos sujetos en forma independiente uno de otro, o 2 o 3 en uno, y finalmente en otros sujetos se da uno solo, etcétera, etcétera. Finalmente decimos que si el desocupado, si la persona desocupada no logra insertar la frustración en una red sociofamiliar que le devuelva la confianza en sí mismo, o, como decíamos hoy, en una red comunitaria militante que de alguna manera le dé una nueva identidad en ese sentido, podría encaminarse a una actitud de lo que la psicología y la psiquiatría llaman espera fatalista. La espera fatalista es una actitud caracterizada por pensamientos inquietantes, como la posibilidad de perder la vivienda, o no poder educar a sus hijos, o que algo malo le ocurra a la familia, etc. Sin duda, entonces, decimos para finalizar este artículo, que la gran tarea de hoy en el mundo globalizado, ese mundo en crisis, por otro lado, por distintos aspectos, tanto climatológicos como vinculados con la política, la economía, las situaciones bélicas, etc. En este mundo, la gran tarea es liderar el cambio en la marcha hacia un pleno empleo como herramienta de cohesión social y calidad de vida. Esto de pleno empleo puede parecer una utopía, pero es el norte que debiera orientar la mayor parte de las políticas socioeconómicas, en el sentido de transformar a una importante masa de la población subocupada o desocupada, justamente devolverle la posibilidad de incorporarse al trabajo, fortaleciendo entonces una identidad del hombre empleado, que justamente fortalece al yo y a la autoestima, además de mejorar objetivamente la calidad de vida y el proyecto de vida. Y bien, finalizamos este artículo y, como siempre les digo, nos reencontramos la semana próxima con justamente el artículo de la semana. Muchas gracias.